Queridos amigos, ¿qué tal? Soy el doctor Héctor Sánchez Mijangos. Estoy a sus órdenes para platicar el día de hoy sobre las dislipidemias y sus comorbilidades para la mejor alternativa para nuestro paciente. Ustedes saben que la mortalidad por enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en el mundo y simple y sencillamente las cosas no van bien, de tal manera que en el 2004 se calculaba 17.1 millones de muertes en el mundo y para el año 2030 se calcula que la enfermedad cardiovascular va a matar alrededor de 23.6 millones de individuos en el mundo. Y bueno, uno de los principales factores involucrados en esta trágica estadística son las dislipidemias, que son un conjunto de enfermedades generalmente asintomáticas que se manifiestan perdón, por concentraciones anormales de colesterol, que se llama hipercolesterolemia, de triglicéridos, también denominada hipertrigliceridemia, o concentraciones bajas de colesterol ligado a HDL, que se llama hipoalfa-lipoproteinemia. Estas alteraciones se asocian a aterosclerosis, aterosclerosis temprana, y enfermedad cardiovascular prematura. Por ello, la búsqueda intencionada de estas es indispensable para un diagnóstico oportuno, obviamente para un tratamiento oportuno y correcto, y con ello reducir las posibilidades de eventos cardiovasculares. Algunas de ellas son calificadas como los principales factores de riesgo cardiovascular y entre ellas son muy frecuentes. El riesgo que confieren es modificable por el tratamiento y muy frecuentemente el diagnóstico es tardío. ¿Cómo funcionan los lípidos? Bueno, recuerden ustedes que las grasas no son solubles en agua. Entonces, las lipoproteínas, digamos que son los taxis de esos elementos grasos que son importantes para el metabolismo celular. Y tenemos que hay flujo de ciertas partes del cuerpo hacia tejidos periféricos, como por ejemplo en el hígado, que producen las DL y que llevan partículas de colesterol esterificado y de triglicéridos a los tejidos periféricos para ser utilizados. Y por otro lado, en el tubo digestivo, en la porción del intestino delgado, se forman los kilomicrones, los cuales se transforman en remanentes cuando están entregando a los tejidos periféricos. Pero esos tejidos periféricos también implican que las arterias, la porción subendotelial de las arterias va a ir acumulando lípidos en muchas circunstancias y por ello se van a ir obstruyendo. Entonces, hay un transporte de tejidos periféricos hacia el hígado, que son básicamente las HDL, y las HDL2 son las que tienen mayor capacidad de recuperar ese colesterol malo, ese LDL, y las demás partículas que se acumularon en el subendotelio y llevarlas al hígado para que sean eliminados. Es decir, son los recogedores de basura del organismo, son los que el único mecanismo que tenemos para limpiar las arterias. Cuando nosotros vemos un perfil de lípidos, pues vienen todos estos reportes de esas partículas y las tuve que dejar en inglés porque es el término que está utilizado de manera universal. Por ejemplo, las BLDL, son sintetizadas por el hígado, tienen una mayor cantidad de triglicéridos con respecto a la cantidad de colesterol esterificado que está. Transportan lípidos del hígado hacia los tejidos periféricos. Las IDL, las fosfolipidas de densidad intermedia, se forman a partir de las VLDL porque se les quita una cierta cantidad de triglicéridos y también han sido llamadas remanentes de VLDL. Por otro lado, las LDL, que sabemos que son de las más malas de la película, de las que más aterogénesis producen, se forman a partir de las IDL por pérdidas de triglicéridos, tienen mayor cantidad de colesterol esterificado con respecto a triglicéridos, y la lipoproteína A, que están formadas a partir de las LDL, a la cual se le agrega una ApoA, una partícula de una proteína especial, y son muy heterogéneas. Y las únicas que están en azul, que serían las buenas, son las HDL, que son las que están en el colesterol de tejidos periféricos para llevarla a los tejidos. Nosotros vemos esta imagen, todas las partículas que están en amarillo son las lipoproteínas aterogénicas porque tienen ApoB100 y la ApoB100 es como, digamos, la banderita que permite que sea identificada en los receptores de las células periféricas para que sean tomadas. Y estas son altamente heterogénicas. Entonces, si no los queremos evaluar correctamente a nuestros pacientes con el perfil de lípidos, pues tenemos que ver el LDL, pero también el no HDL, es decir,
Todas estas partículas que son no HDL, son las partículas heterogénicas, podemos decir en términos de una analogía, que son toda la pandilla de chicos malos que van tapando las arterias de él. Y bueno, como el término de la plática es sus comorbilidades, muchas veces a mí me gusta ir a la etimología. Y me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero ahí no aparecía, pero sí en la Real Academia de Medicina de España aparece el término comorbilidad. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que es la presencia en un mismo sujeto de dos o más enfermedades de etiopatogenia y fisiopatología distintas que pueden interferir entre sí en el diagnóstico, pronóstico y la respuesta al tratamiento. Otra definición es la consistencia temporal en el mismo individuo de un trastorno inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva o de un trastorno psiquiátrico. Entonces, la palabra comorbilidad se usa muy poco en medicina, pero eso nos da ya una idea de que estamos hablando de enfermedades que se asocian, que van a aparecer en una misma. Y bueno, si nosotros vemos los hallazgos en las encuestas en México, tenemos que en la del 2006 se encontró una prevalencia de 60% de pacientes con colesterol HDL bajo por debajo de 40 miligramos. Es decir, la hipoalfa-lipoproteinemia es la normalidad más común en nuestro país. Le siguen en el 40% el colesterol alto por arriba de los 200 miligramos y los triglicéridos altos por arriba de 150 en ayuno en alrededor del 30% de los adultos mayores de 20 años. Pero bueno, cuando asociamos como clúster las comorbilidades, tenemos que el colesterol LDL alto, que es el colesterol más malo, digamos, se asocia a hipertensión arterial en el 53% de los casos, a tabaquismo en el 42%, con HDL bajo en el 65% de las personas, con diabetes en el 55%, con obesidad en el 47% y con triglicéridos altos en el 29%. Si se fijan, esta publicación del doctor Lara y colaboradores de 2004 nos da una idea muy clara de cómo tenemos factores de riesgo en esta población y por lo tanto la enfermedad cardiovascular es la enfermedad más prevalente hoy en día, que está provocando la muerte de los mexicanos. Sin contar el COVID que está ganando terreno, pues hoy la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de este país. Y vean, en esta misma publicación del doctor Agustín Lara y colaboradores, estudiaron 120,000 individuos en las principales ciudades de la República, Distrito Federal, que se llamaba así, Guadalajara, León, Puebla, Monterrey, Tijuana, es decir, las ciudades más, podemos decir, avanzadas de nuestro país. Y encontraron que por lo menos 70% de las personas de nuestro país tiene por lo menos alguna enfermedad, algún factor de riesgo cardiovascular, lo cual es importantísimo, porque si nosotros vemos 34.4% tenía un factor, 21.3% tenía dos, 3 tenía 10.6, 4 2.2, lo cual nos da un 18.8% de personas. Y todavía en este grupo el 0.9% tenía un infarto previo. Pero fíjense los niveles de corte de esta publicación. Glucosa de ayuno, 110. Hoy sabemos que la cifra normal es 100 y que 101, 125, con los nuevos criterios, nos habla de prediabetes. Colesterol total, en unidades por decilitro, arriba de 220. Hoy sabemos que la cifra máxima recomendada es de 200. Y las cifras de presión arterial, la cifra de corte fue 140, 90 para arriba y el índice de masa corporal arriba de 30. Si se fijan, pues estamos enfrentando grandes retos en el control de estos problemas. Bueno, pero el peso de cada factor de riesgo cardiovascular depende de su peso específico, de su intensidad, o sea, qué tan alterados están esos valores, del tiempo de exposición. No es lo mismo una persona con diabetes recién desarrollada a una persona que lleva 10 o 15 años con esta enfermedad, pero sobre todo la combinación de los factores. Por ejemplo, fumar aumenta 2.9 veces el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. La diabetes 2.4, la hipertensión 1.9, el tener un índice de ApoB sobre A1 elevado 3.3%,
Pero si tenemos fumar, diabetes e hipertensión arterial, nos vamos al 13%. Que existen los cuatro, es el trastorno lipídico y demás, nos vamos a 42.3%. Pero si a esos cuatro le agregamos obesidad, nos vamos a 68 veces más posibilidades de un infarto. Si tenemos esto más factores psicosociales, llamen estrés, ansiedad, insomnio, etcétera, nos vamos a 182.9. Y si tenemos los 9 factores de evento cardiovascular, nos vamos a 333.7. Esto fue identificado en el 2004 en el estudio de Interheart, del doctor YouTube, y pues, como se pueden dar cuenta, entre más factores de riesgo, pues más rayas al tigre, es decir, más posibilidades de un evento cardiovascular. Pero uno de los más importantes, la hipertensión arterial, uno de cada 3 adultos, según la OMS, sufre hipertensión arterial. Uno de cada 3 adultos con hipertensión no sabe que la padece, y uno de cada 3 adultos que está siendo tratado para hipertensión no logra mantener su presión arterial por debajo de 140/90. Son datos de la OMS, son datos del conjunto de toda la población del mundo. En México estamos un poco peor. Veamos la encuesta del 2012 de salud y nutrición del 2012. Bueno, la prevalencia de hipertensión arterial en la ENSA 2000, vean, fue de 30.7, en salud 2006 fue de 31.6 y en la de 2012 31.5. Pero vean, en la del 2000 un gran porcentaje de pacientes, de hombres, tuvieron como hallazgo en la encuesta, es decir, se habían identificado muy poquitos pacientes con la enfermedad, que las mujeres más o menos estaban proporcionados, y el total nos dice que un 18% no sabía que tenía la enfermedad. Pero ya en el 2006 mejoramos un poquito los porcentajes. En salud 2012 tenemos ya una mayor cantidad de hombres previamente, y un diagnóstico previo, pues, y el total pues sigue siendo alto, 31.5% de la población adulta mayor. Pero cuando en esa encuesta analizamos las comorbilidades, pues tenemos que la obesidad está presente en el 42.3%, la diabetes en el 65.6%, los antecedentes de padre o madre con hipertensión arterial en el 21.3%, como ya en el 14%, infarto en familiares 25.8% con diagnóstico previo y 16% de los de hallazgo, y muy buen porcentaje de pacientes continúan fumando. En el lado anaranjado tenemos los que ya tenían diagnóstico previo, en el lado gris, en la barra gris, tenemos los que fueron un hallazgo durante la encuesta. Pero vean los resultados de esta encuesta. Se calcula que había 22.4 millones de hipertensos, solamente el 50.7 tenían diagnóstico previo, es decir, 11.2 millones, de los cuales 8.2 requirieron tener tratamiento farmacológico y solamente 5.7 millones están controlados. Es decir, si le calculas más o menos es la cuarta parte del total de hipertensos, y por eso estamos teniendo grandes complicaciones en nuestro país. Yo quise mostrar esta imagen de un ultrasonido intracoronario, que es una maravilla tecnológica. Con ese estudio se puede identificar, se puede analizar el tamaño de las placas de ateroma de las arterias coronarias, qué tanta cantidad de grasa y qué tanta calcificación tienen y en dónde están distribuidas. Y esto pues solamente es el reflejo, la consecuencia, digámoslo así, de toda la presencia de factores de riesgo cardiovascular en los pacientes, que van a llevar a una obstrucción importante y después que se rompe el endotelio a una obstrucción rápida, súbita de la luz de la arteria coronaria, con el consiguiente infarto del miocardio. Que si tiene suerte el paciente, podría sobrevivir, pero un 30% de las personas ni siquiera llegan al hospital para que sean atendidos. Y la diabetes es una enfermedad que realmente nos produce grandes riesgos cardiovasculares. ¿Por qué? Vean ese estudio del doctor Hafner, que tuve el gusto de conocer alguna vez en alguno de los congresos. Pues vean, esta se publicó en el año 98, y vean, tenemos arriba, en la línea amarilla, los pacientes sin diabetes y infartos, adultos normales, digamos, pues prácticamente a los 8 años todos sobreviven. Aquí hay una pequeña muestra, algunos se murió de cáncer, algunos se murió de un accidente. Pero vean el color púrpura, pacientes con diabetes y infarto previo.
cómo va reduciéndose y prácticamente tienen 20% de mortalidad a los 8 años, que es la misma de los pacientes que tienen un infarto previo, que es esta curva roja. Prácticamente son iguales las curvas, 20% de mortalidad, o si le quieren llamar muy positivamente, 80% de sobrevida en los siguientes 8 años. Pero cuando vemos un paciente con diabetes y un infarto previo, tenemos esta gráfica verde, solamente el 50% van a estar vivos en los siguientes 8 años. Eso nos habla de la importancia del daño que genera la diabetes en las estructuras vasculares y por lo tanto aumenta el riesgo cardiovascular de manera sustancial. Pero bueno, todas las instituciones se han preocupado por establecer guías, establecer lineamientos para que podamos tratar a nuestros pacientes. Tenemos que un decremento del colesterol LDL de 30 gramos por decilitro nos reduce alrededor del 30% el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Y eso está basado en estudios epidemiológicos que nos dicen, bueno, si tuviéramos un colesterol LDL de 40 miligramos, pues luego sería 1, y tenemos 190, el riesgo solamente por este mecanismo se eleva hasta 3.7 veces. Entonces, reducir el colesterol LDL es importantísimo y por eso la mayoría de las guías nos piden que alcancemos metas muy ambiciosas de reducción de colesterol LDL. Bien, esta publicación del doctor Brown, el Goldstein y Brown, ellos fueron del premio Nobel en el año 85 por su descubrimiento sobre el metabolismo del colesterol, sobre la presencia de receptores de LDL en el hígado y demás. Ellos publicaron que una reducción de 70% del colesterol LDL y un incremento del HDL con tratamientos que puede ser niacina, estatina, etcétera, que era lo que había en aquella época, o bypass ideal, se puede reducir el riesgo cardiovascular hasta un 70%. Entonces, el colesterol LDL es un colesterol malo. De hecho, por ahí me tocó una conferencia de los expertos del National Cholesterol Education Program, donde decía, LDL is a garbage particle, es decir, el LDL es una partícula basura que solamente sirve para darla. Pero bueno, estamos muy contentos porque tenemos estatinas y cuando las usamos, digamos, moderadamente, tenemos una reducción de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, en estudios de prevención primaria, con parastatina, que fue el GOSCO, nos bajó un 31% el riesgo contra el grupo que tuvo placebo, pero queda un riesgo remanente de 69%. Y así los estudios, el PROSPER, el KER, el 4S, por ejemplo, con simvastatina, redujo el riesgo cardiovascular 26%, pero nos queda un riesgo de 74%. ¿Por qué les presento esta diapositiva? Porque quiero que no canten victoria, aunque los pacientes tengan una mejoría y una reducción de los niveles de colesterol total, de LDL. Es muy importante pegarle a este riesgo, siendo mucho más intensivo en el tratamiento. ¿Y qué nos dicen los expertos de la Sociedad Americana de Cardiología para el manejo de dislipidemia y aterosclerosis? Aquí están unos amigos endocrinólogos, cardiólogos, etcétera, internistas, están metidos aquí. Ellos recomiendan que utilicemos esta tabla para evaluar el riesgo cardiovascular que la publicó la Sociedad Europea de Cardiología. Y así establecemos en la tabla de alto riesgo, pues que los pacientes que tienen de 5 a 9% de posibilidades de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, pues se consideran de alto riesgo. Ahorita vamos a ver las clasificaciones. Pero vean, hay que hablar de la presión arterial, son fumadores o no son fumadores, el género es importante y la relación colesterol total sobre colesterol HDL. Estas gráficas están a la disposición y las debemos utilizar en nuestra evaluación periódica de los pacientes. Bien, vean ahora cómo también en la tabla de bajo riesgo, pues también tenemos si son fumadores, las cifras de presión sistólica, si son fumadores o no fumadores, la relación de colesterol total sobre el HDL, y eso nos calcula un riesgo total a 10 años para darles tratamiento o no. ¿Qué nos dicen nuestros colegas? Bueno, pues que tengamos en adultos mayores de 21 años con enfermedad cardiovascular clínica
en tratamiento con estatinas para prevención secundaria, que hagamos esto. Evaluemos la adherencia al tratamiento, si toleran o no el manejo con estatinas, si tienen un control adecuado de los demás factores de riesgo, y siempre recomiendan que discutamos el riesgo-beneficio entre el médico y el paciente. ¿Para qué? Para que el paciente entienda la importancia de tomar tal o cual estrategia. También es importante el porcentaje de reducción de colesterol LDL en absoluto y no nada más del no HDL, y monitorear esa respuesta terapéutica periódicamente cada 6 a 8 semanas y siempre reforzar los cambios del estilo de vida. Pero si no se logran las metas, es recomendable que lo manden con un endocrinólogo o un experto en lípidos o con asesoría nutricional, se agreguen otros medicamentos como Cetimibe, secuestradores de ácidos biliares o PSSK, inhibidores de la PSSK9. Pues bien, en adultos de más de 21 años con niveles de colesterol HDL por arriba de 190, lo cual nos habla de que es una disciplina primaria, es algo familiar, es un efecto genético, que estén manejados con estatinas, pues también considerar estos factores y si no, enviarlos a asesoría. En pacientes de 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular clínica, con diabetes y sin niveles de colesterol HDL entre 70 y 190, perdón, con niveles de HDL 70 y 190, el manejo con estatinas, considerar estos factores. En fin, vamos a verlos con un poquito más de detalle en la siguiente diapositiva. Los pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular, es importante que alcancemos un nivel de LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. O bien, por lo menos abajo de 70, si no alcanzara con el tratamiento, o que se reduzca el 50% del colesterol LDL inicial, o si se puede alcanzar ambas metas, mejor. El colesterol LDL, entre más bajo, mejor, y si tenemos pacientes, por ejemplo, como pacientes con diabetes, con enfermedad aterosclerosa coronaria o sistémica, es decir, que tengan pulsos disminuidos, que aparte tengan hipertensión arterial, que a lo mejor tengan angina de pecho, en ellos tenemos que bajar muy importantemente los niveles de LDL. O bien, si tienen enfermedad aterosclerosa coronaria aguda, es un infarto o angina de pecho, si en la coronarografía encontraron daño a múltiples vasos, o tienen enfermedad vascular cerebral, enfermedad arterial periférica, de lo que les decía, los pulsos disminuidos con diabetes, alcanzar metas muy ambiciosas. O bien, si tienen diabetes y tenemos evidencia de daño a órganos blancos, por ejemplo, que tengan proteinuria, eso nos habla de que tenemos que ser muy intensivos en el manejo, evitar el tabaquismo, manejar la dislipidemia intensivamente y manejar la hipertensión arterial. Porque en ellos las probabilidades de evento cardiovascular van a ser arriba del 10% a 10 años, con la escala de Global Risk que les platiqué hace un momento. Bien, si se conocen los niveles de colesterol LDL basales, iniciar el tratamiento y tratar de llegar a menos de 70, según dicen las guías europeas. O bien, reducciones de 70 miligramos o de 1.8 milimoles, o reducción del 50% de los niveles basales de colesterol LDL. En sujetos de riesgo alto, es decir, un riesgo un poquito menor del que platicamos hace un momento, el método terapéutico es llegar a un LDL por debajo de 100 o reducciones de LDL sérico de alrededor del 50%. Y ellos son pacientes con hipercolesterolemia familiar o otras hiperlipidemias primarias, con riesgo cardiovascular alto, o diabetes tipo 1 sin daño a órgano blanco, o diabetes tipo 2 sin proteinuria, o que tengan artritis reumatoide, otra enfermedad reumática autoinmune, o enfermedad renal moderada. Si ustedes miden la creatinina y calculan con la CKDPI, muchos pacientes en este rango van a estar con niveles de filtración alrededor de 60 o 70, y ellos ya se consideran de riesgo alto, y por lo tanto hay que darle tratamiento para bajar el LDL por debajo de 100. Bien, riesgo intermedio. El objetivo es tener el LDL por debajo de 130 o bajar
por lo menos 40 miligramos por decilitro con dosis moderadas de estatina. Son pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular evidente y su probabilidad de evento cardiovascular está entre 3 y 5%. Y después del tratamiento se recomienda recalcular el riesgo cardiovascular. ¿Qué dicen las guías europeas? Bueno, ellos nos dicen que utilicemos esos scores, que son los que les acabo de demostrar. Y bueno, hay ciertas discrepancias con las guías que dictan la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos o las guías europeas. Pero nos dicen, en términos generales, que si los pacientes de riesgo muy alto, por ejemplo, enfermedad arterial coronaria establecida, con aterosclerosis sistémica o síndrome coronario agudo, o diabetes con daño a órgano blanco, o la tasa de filtración glomerular está por abajo de 30 y el score es más de 10% de riesgo, debemos irnos a un nivel LDL por debajo de 70. Pero los endocrinólogos nos dicen que es mejor que nos vayamos más o menos a ese mismo grupo de pacientes a un LDL por debajo de 55. Yo me iría por la del lado izquierdo, que nos dice que seamos mucho más intensivos en el tratamiento. ¿Qué dice la Sociedad Mexicana de Cardiología y el grupo multidisciplinario que publicó estas guías? Bueno, nos dicen manejo de factores de riesgo y cambios del estilo de vida. Una dieta baja en ácidos grasos saturados y carbohidratos y sin grasas trans. Recomendar actividad física de 30 a 60 minutos, 5 días a la semana, ¿ok? Y se puede comenzar paulatinamente. Y tenemos riesgo cardiovascular alto, una valoración cardiovascular sería importante. Peso corporal ideal entre 20 y 25 índice de masa corporal y la circunferencia abdominal en hombres abajo de 94, en mujeres abajo de 80. Cifras de presión arterial abajo de 140-90 en población general y 185 en personas con diabetes. Suspender el hábito tabáquico y evitar la inhalación pasiva. Aquellos jugadores pasivos también están en alto riesgo. Y lograr hemoglobina glucosilada por debajo de 7.5%. Es decir, ellos nos dicen, bueno, muy alto riesgo, enfermedad cardiovascular difusa, diabetes con enfermedad cardiovascular, o diabetes con daño a órgano blanco, o asociado a tabaquismo, o con dislipidemia, con hipertensión arterial, y un riesgo mayor al 10% en el Global Risk, alcanzar metas por debajo de 70 y opcional 55, toman el de 55, va a ser mejor para sus pacientes, y uno HDL por debajo de 100. Se requieren estatinas a dosis altas, y lo vamos a platicar en un momento, y en caso de que no se alcancen las metas, lo cual es raro con estatinas a dosis altas que veremos en un momento, se recomienda agregar ezetimibe o un inhibidor de PCSK9. Pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen una hipercolesterolemia familiar o diabetes sin daño aún evidente a órgano blanco, o diabetes tipo 1 sin proteinuria, o enfermedades reumáticas como artritis reumatoide que provocan un proceso inflamatorio crónico, o que tienen enfermedad renal moderada y su riesgo está entre 5 y 10%, alcanzar LDL por debajo de 100, no HDL por debajo de 130, y nuevamente estatinas a dosis altas, y si no alcanzan metas sería la misma estrategia que tenemos. Riesgo moderado, sin enfermedad cardiovascular y riesgo de 3 a 5%, incluir este cuadro y bajar el colesterol LDL por lo menos 40 miligramos por decilitro. Usando estatinas a dosis moderadas y si hay intolerancia, cambiar a ezetimibe. Entonces, si se fijan, muchos de nuestros pacientes habituales deben estar en este rango y tenemos que dar estatinas a dosis alta. ¿Por qué son importantes las estatinas? Bueno, desde los estudios del Dr. Brown encontraron que al inhibir la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa se detenía la cascada de síntesis del colesterol y por lo tanto reducíamos la producción de colesterol. Y eso hace que las células hepáticas produzcan más receptores de colesterol LDL para tomarlo, el que está circulando, meterlo y utilizarlo para la síntesis de las partículas que necesita. Entonces es un doble efecto. Por un lado, inhibimos la síntesis de colesterol y por otro lado, aumentamos la captación a nivel hepático de las partículas de LDL. Pero bueno, vayamos a las potencias. Pues si vamos a dar una estatina con su muy bajo riesgo de miopatía
o muy bajo riesgo de que se alteren las pruebas de función del hígado, ponemos una que funcione mejor. Y si se fijan, aquí tenemos una reducción de LDL con 5 miligramos de rosuvastatina, con 10 miligramos alcanzamos esto y con 20 miligramos alcanzamos una reducción arriba del 50% del colesterol LDL. En cambio, en la pitavastatina, 1 o 2 miligramos se alcanza esto. Con atorvastatina a dosis de 10 y hasta acá son 20 miligramos, se reduce solamente el 40%. Las estatinas más potentes están aquí arriba. Y bueno, si vamos a una estatina potente, pues yo me inclinaría por utilizar rosuvastatina. Ahora, simvastatina, paravastatina y fluvastatina tienen un efecto mucho menor, incluso a dosis hasta de 80 miligramos, no alcanzan lo que se logra con la rosuvastatina a dosis de 5 o 10 miligramos. No va a alcanzar y la toxicidad que tenemos potencialmente con estas moléculas, pues es mucho mayor porque las dosis son más altas. Entonces, yo los invito a que tomen la mejor decisión alcanzando las metas con la mayoría de los pacientes con 5, 10 o hasta 20 miligramos de rosuvastatina. ¿Por qué es este efecto? Bueno, depende de la concentración que alcancen y qué tanto logra inhibir a la hidroximetilglutamilcoenzima reductasa. Y las más potentes son la rosuvastatina y la pitavastatina, y ya de concentraciones muy bajas para lograr inhibir a esta enzima tan importante en el metabolismo lipídico. Pero no nos quedemos solamente ahí. Las estatinas tienen efectos antiinflamatorios y efectos que se llaman pleiotropos, como por ejemplo reducir las moléculas de adhesión que tienen que ver con el proceso de aterosclerosis, tienen efectos antioxidantes, etcétera, que no me da tiempo de platicar en esta ocasión, pero recuerden, si ustedes logran reducir de manera importante los niveles de colesterol LDL, van a lograr un efecto maravilloso en la aterosclerosis. Van a reducir la aterosclerosis, incluso van a revertir. Las imágenes que les mostré del IBUS, hay imágenes que demuestran, claramente estudios que demuestran que el uso de 20 a 40 miligramos de rosuvastatina logra reducir el tamaño, es decir, hacer regresión de la aterosclerosis coronaria en los pacientes. Entonces, yo los invito a que utilicen la rosuvastatina a la dosis suficiente que su paciente requiera, y en la mayoría de los casos van a alcanzar las metas que ya platicamos hace un momento. Pues muchas gracias.